Muchas veces se ha hablado y hemos hablado entre nosotros que esperamos que el Señor haga milagros. Y si el Señor no hace milagros, es como que algo está fallando en nuestra fe. Y es un disparate. Yo me imagino todos los que estaban en el estanque de Siloé, y el Señor Jesús sana a un solo ciego, a un solo paralítico, perdón, se sana en el estanque. El Señor, no tengo quien me meta en el agua. Y el Señor dice, ¿quiere ser sano? Sí, a uno solo. Los demás siguieron estando allí. El Señor podía haber extendido su mano y sanarlos a todos, pero no era el propósito. Pero nosotros creemos que cuando el milagro no se produce y hemos orado, es como que hay falta de fe. Y es un disparate. El tema de la fe es escuchar cuando Dios quiere que obremos o hablemos o nos conduzcamos en nuestra vida. Entonces eso es estar en la voluntad de Dios. Eso es creerle a Dios. Cuando su palabra, porque no va a venir un ángel del cielo a decirnos, ahora hablale a ese que está necesitando de Cristo. Y muchas veces hablamos de lo que fue la parábola del sermón, el ejemplo del sermón del monte, el miércoles pasado. ¿Cuántos éramos? 8. Los 8, ¿cuántos? 12 éramos, ¿no? Los 12 que éramos, había un Judas entre nosotros. Los 12 que éramos, algunos debería darles vergüenza, porque hay que hablar. Pero es otro tema, es un tema de prioridades. Pero igual el Señor, aunque sean 12, responde. Y va a orar con esos 12, que sigamos viniendo los miércoles y le dediquemos tiempo a la oración. Siempre compartimos un pequeño devocional y estuvimos hablando sobre aquel que es buena tierra. Dice el sermón del monte, dice allí, creo que se me acabó esto, sí se acabó. Hola, ahí está. Dice, el buena tierra es el que escuchó, entendió la palabra y dio fruto. Si no se entiende la palabra, es factible que seamos un camino duro, como dice, que la palabra fue sembrada y el del camino fue aquel que escuchó la palabra y no la entendió. O sea que es muy importante entender lo que el Señor dice. Por eso muchas veces dicen, oiga lo que el Señor dice a las iglesias, oigan, abran el oído, estén dispuestos a entender. Pero hoy vamos a ver una situación en que alguien estaba muy dispuesto, pero no a entender, sino a ver la señal, y Jesús no hizo nada. Como muchas veces pasa con nosotros. Esperamos una señal de Jesús, y Jesús no hace nada, y el Señor no hace nada, el Espíritu Santo no hace nada, y nos enojamos. Y nos vamos de la iglesia y hacemos alianzas con otros. ¿Por qué? Porque el Señor no obró en esta situación. Como que nosotros podamos manipular la voluntad de Dios, o decirle a Dios lo que nosotros queremos que Él haga. ¿Cuántas veces oramos por un hijo, por una esposa, por un esposo, por una suegra, un suegro, quien sea? Señor, quebrántalo. Y capaz que no es la voluntad del Señor quebrantarlo. Estás orando mal. Porque antes de quebrantarlo al otro, te va a quebrantar a ti. Ah, ¿te gusta que te quebranten? Que quebranten a los demás. Primero, quebrantate tú delante de mi presencia. Porque quebrantar significa destruir el yo de una persona. ¿Cuántas veces nos encontramos orando, tratando de manipular la voluntad de Dios? O hablando con otros. Qué bueno sería que este hermano, no sé, o esta hermana tuviera un tiempo a solas con Dios, que el Señor lo quebrante. Señor, quebranta a Pedro que no entiende nada a tu presencia, Señor. No lo quebrantó, se quebrantó solo al llegar a Cristo. Entonces, vamos a ver una situación en Lucas capítulo 23. Muchos son los cristianos, otra vez apagó esto. Quiero poner la pila como yo. Se apaga, el toque se apaga. Muchos son los cristianos que calumniamos el nombre del Señor, diciendo que Él hizo algo que no hizo. Creo que no es la pila, así me parece. Diciendo que Él hizo algo que no hizo, o diciendo que no hizo lo que Él sí hizo.
Y nos encontramos hablando, así como hicieron los religiosos que llevaron a la cruz al Señor Jesús, nos encontramos hablando, igual que ellos, como puestos en un pedestal señalando al hermano que se equivoca. Y Jesús dijo, juzgás, con la misma medida te van a juzgar a vos. Pero cuando nos tocan, no nos gusta. Cuando nos toca que nos juzguen igual, entonces decimos, Señor, mira mi causa. Sí, la estoy viendo. Nunca te abandoné, pero vos pusiste una medida para tu hermano y dijiste, este es injusto y yo soy el justo. Ahí miré a Diana sin querer, gracias. Este canta horrible y yo canto lindo. Este ora horrible y yo oro lindo. Este no sabe lo que dice la Biblia y yo voy a seminario. Entonces, el Señor te mira de lejos y va a mirar a aquel que no conoce su palabra, pero dice, Señor, yo solo he entendido tu palabra que yo soy digno de recibir. Y el Señor va a mirar a él y no al que tiene todo el conocimiento del seminario. Capítulo 23. Y levantándose toda su asamblea, estoy leyendo textual, lo llevaron a Pilato. Pilato era el gobernador en ese entonces, y comenzaron a acusarlo diciendo, hemos hallado que éste pervierte nuestra nación y no solo prohíbe dar tributo a César. ¿Alguna vez escucharon que Jesús prohibiera dar tributo a César? Den al César lo que es del César, y a Dios lo de Dios. Era una mentira. Vinieron los religiosos que sabían lo que decía la ley, mintiendo. Y no solo prohíbe dar tributo a César, sino que dice que él mismo es el Mesías rey. Ahí tenían razón, mitad verdad, mitad mentira. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondiendo dijo, tú lo dices. Pilato dijo entonces a los principales sacerdotes, era gente que conocía la ley, que practicaba la ley y que ofrecía sacrificio en el altar. Ningún delito hay en este hombre, pero ellos insistían diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea y comenzando desde Galilea, llega hasta aquí. Al oírlo, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Y cuando se enteró de que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que estaba en Jerusalén en aquellos días. Al ver a Jesús, Herodes se alegró grandemente. Miren, un inconverso que se alegraba de ver a Jesús. Los que conocían la palabra lo querían de lejos, porque este molesta, porque me muestra lo que yo no quiero ver. Pero este, que era inconverso, se alegró de ver a Jesús. Qué impresionante, ¿no? Porque por haber oído acerca de él desde hacía bastante tiempo, deseaba verlo y esperaba ver algún milagrito hecho por él. Y le preguntaba con muchas palabras, pero Jesús nada respondió. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los escribas lo estaban acusando porfiadamente. Entonces Herodes con sus soldados, después de menospreciarlo y ridiculizarlo, le pusieron una ropa espléndida y lo devolvieron a Pilato. Y aquel mismo día, miren lo que sucedió. Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues habían estado enemistados el uno con el otro. ¡Qué momento! ¿No les llama la atención? Es como que golpea los ojos. Ellos estaban enemistados y resulta que terminaron unidos juntos para destruir a un hombre. ¿Quién los unió? Pero vamos al principio de todo esto. Para los que anotan ciertos puntos, vamos a explicarlo un poco más. Jesús es presentado, todos ya conocemos la historia, en este lugar somos todos cristianos, todos más o menos conocedores de lo que dice, y si no hemos conocido de por ahí, lo que Jesús lo presentan los fariseos, los saduceos, los religiosos, lo presentan ante Pilato para que sea escarmentado y en lo posible crucificado, que fue lo que pidieron. Si nosotros debemos andar como Jesús anduvo, los religiosos nos van a criticar, los que conocen la Biblia nos van a criticar, nos van a despreciar, porque hacemos cosas que salen de lo común. Porque escuchamos la voz de Dios y seguimos lo que Él dice. Ojo, no una voz volada que me dijo el profeta tal que yo tengo que, no sé, subirme a un avión y rociar aceite sobre Uruguay. No está escrito. Lo que está escrito es la mejor profecía. Entonces, si yo estoy haciendo lo que Dios me dice, y Dios me dice que debo llegar a diferentes tipos de tribus urbanas,
Yo debo entrar a esa tribu urbana y capaz que me tengo que cortar el pelo a la manera que tiene la tribu urbana, si no, no entro. No voy a fumar lo que fuman, no voy a actuar como actúan, pero quizás yo me deba parecer. Si yo voy con esta facha y quiero entrar a los emo, no voy a entrar, porque con los flogger que andan con el bebé. Si yo entro, oh flaco, te pasa algo, porque no tienes nada que soplar. Porque ellos andan con un ojo tapado. O planchas, o yo qué sé. Hay tantas tribus urbanas que el Señor quiere llegar. Y nosotros muchas veces lo despreciamos. No, yo al nuevo centro, al shopping Nuevo Centro no voy porque está lleno de planchas. Yo ahí no entro. Yo voy a Montevideo Shopping o Portones. ¿Qué estás haciendo? Acepción de personas. Qué agradado está Dios contigo. ¿Sabes lo que dice su palabra? Sin embargo, no te juntas con cierta gente cuando Jesús se juntó con la gente más baja de la sociedad. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Bla bla? Hay muchos cristianos, bla bla, hoy. Hay muchos cristianos que no se juntan con las prostitutas. No te juntes con las prostitutas, por decir predicar el Evangelio. Hay muchos cristianos que no se acercan a alguien que huele mal. O si tiene una apariencia muy extraña, este capaz que me roba. Jesús se acercaría. Jesús iría. A veces cuán lejos estamos de ver la realidad. Qué fácil somos de usar la Biblia para pegarle a otro con ella. Pero la Biblia en realidad es primero para mí. Y cuando leo el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, me encuentro con una realidad que no es la que estoy practicando. Me encuentro con una realidad que Jesús dice que no es la que yo estoy haciendo. ¿Qué tipo de cristiano soy? ¿Qué me motiva a seguir a Jesús? Ese sería el título de hoy. ¿Qué me motiva a seguir a Jesús? ¿Por qué sigo las enseñanzas del Señor Jesús? ¿Por qué sigo al Hijo de Dios? ¿Por qué confío que el Espíritu Santo me va a dar cada día más para llegar a su presencia? ¿Por qué digo, Señor, quiero estar cerca de ti? Lo canto. Cuando cada día muestro que no quiero estar cerca de Él. Que quiero ser como los fariseos o estos religiosos. Señor, quédate en tu lugar. Porque cuando me hablas me molesta. Cuando me hablas tocas áreas de mi vida que a mí me duele y no quiero cambiar. Es fácil asistir a una iglesia, aprenderse la Biblia, ir a los seminarios. Dentro de todo es fácil, pero vas a terminar envanecido con un gran conocimiento sin aplicación. Cuanto más conozcas, más juicio. Así que los religiosos presentan a Jesús ante un gobierno humano para que tome acción. Este nos molesta, este pervierte a la gente, este hace cosas que dentro del canon nuestro no estarían permitidas. Esta viene de pantalones a la iglesia cuando debería venir de pollera. ¿No lo han escuchado? Hoy el hermano este vino vestido de joven, no trajo un saco de vestir. ¿No lo han escuchado? ¿Cuánta gente se va de ciertas iglesias porque le critican la manera de vestir? Vení con caravanitas, varón, vení con un gorro puesto, no importa que escuches el Evangelio. El Espíritu Santo seguirá haciendo la obra en ti y mañana te sacarás el gorro por respeto y te sacarás las caravanitas al entender lo que dice su palabra. Pero ¿cuántas veces somos tan religiosos? ¿Y en nuestra casa? Le decimos a nuestra esposa, porque la Biblia dice, y yo no practico. En Romanos está escrito, tú que haces lo mismo juzgas a tu hermano. Pero esas partes no las leemos para nosotros. Nosotros vamos a buscar Isaías 41, mi siervo eres tú. Te rescaté, te pasarás por el agua y por el fuego y no te quemarás, no te inundarás, no sé qué, no sé cuánto. Todo eso, Señor, gracias. Y me lleno mi alma y me engaño mi corazón porque sigo en el mismo pecado de siempre y creo que Dios me va a bendecir con su presencia. Y me está mirando de lejos. Los fariseos, los religiosos, creían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Ellos creían firmemente que estaban haciendo la voluntad de Dios, que Jesús no podía ser el Mesías de Dios. Ellos tenían otro concepto de lo que era un Mesías. Como nosotros tenemos conceptos de lo que es un pastor, de lo que es un profeta, de lo que debe ser alguien que canta, tenemos conceptos. Y cuando alguien sale de ese concepto, hay que sacarlo de ahí porque molesta.
Si alguno de los que viene está acá adelante en la alabanza, capaz que viene Walter y me dice, pero Pablo no está en condiciones. Pablo yo lo veo triste, deprimido, sin trabajo, horrible, no debería estar dirigiendo la alabanza. Entonces todos los que estamos, que no somos dignos, no estamos acá adelante, entonces no queda ninguno. Porque los que están acá no son mejores que los que están ahí, somos iguales. ¿Acaso Dios te saca del ministerio cuando tú caes? Cuando tú bajas los brazos, cuando tú pecas, ¿Dios te saca de lo que estás haciendo? No, te sostiene y te dice, este es el camino, esa es la misericordia de Dios. Pero estos religiosos decían, sáquenlo, sáquenlo, molesta, sáquenlo. ¿Cuántas veces acá en este lugar hemos caído? Sin embargo, seguimos estando ahí. El Señor tiene misericordia. Si fuera por nuestro juzgar, ¿cuántos matrimonios no estarían juntos hoy acá? ¿Cuántos hijos estarían quién sabe dónde? Misericordia. Así que lo presentan, entonces Pilato le pregunta, ¿tú eres el rey? Tú lo dices. No le dijo sí, no le dijo no. Era un genio el Señor Jesús cuando contestaba. No le dijo sí, no le dijo no. No le dijo, bueno, ¿qué opinan ellos? No, ¿qué opinan mis discípulos? Tú lo dices. Tú estás diciendo que soy el rey. Tú, un pagano que adora a otros dioses, me estás diciendo que yo soy el rey de Israel. Tú lo dices. Entonces, ¿qué sucedió? Ante el reconocimiento de quién es el Señor, las otras voces se levantan enseguida y comienzan a opinar. Molesta, molesta, molesta. Sáquenlo porque molesta. Sáquenlo porque es indigno para nosotros, los religiosos. Entonces se entera Pilato que este hombre podía ser Galileo, porque venía de aquel lado, venía del norte. Entonces, ¿qué hace? Lo envía a Herodes, uno de los reyes más carniceros que había, y lo envía, se lo saca de encima. Cuando llega, Herodes lo estaba esperando y se alegró de que Jesús fuera él. ¿Nunca le llamó la atención ese pedacito? ¿Lo leyeron alguna vez? Que Herodes se alegró de recibir a Jesús. ¿Por qué se alegró? Ahora, nosotros cristianos nos juntamos en la iglesia y imagínense que el Señor se presentara, nosotros nos alegraríamos de verlo. ¡Wow! Tu presencia, Señor, qué alegría. Pero ¿cuál es la motivación real? ¿Por qué quieres que Jesús se presente? Porque la motivación de Herodes era que le hiciera algún milagrito delante de él. La motivación de Herodes es que Herodes seguía siendo el rey y este venía a ser alguien que le iba a hacer cosas para alegrarlo. Era un mago que venía a hacer magia delante de él. ¿No somos iguales? ¿No somos iguales cuando venimos al Señor, al Padre, al Dios y Padre de todos, y le pedimos ciertas cosas y que si no las hace me enojo? Porque no las hace y me enojo. Jesús a este hombre no le contestó. No abrió su boca. ¿Alguna vez se preguntaron por qué? ¿Por qué no abrió la boca Jesús delante del rey Herodes? Cuando podía haber evangelizado al rey. Si caía el rey, cae el pueblo. No habló. No abrió la boca. A mí me asombra. Jesús tenía todos los argumentos y todo el poder para presentarse delante de Herodes y hacer caer su reino. ¿Ese era el punto? ¿Violencia? No. Jesús hizo silencio ante quien tenía una motivación equivocada. Este hombre quiere que yo haga un milagro delante de él para ver mi poder. ¿Cuántos hijos de Dios queremos que Dios haga un milagro delante de nosotros para ver su poder? Señor, sáname. ¿Y si no te sana? Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Estoy en pecado? Pregúntale al apóstol Pablo. ¿Lo sanó? No. Le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. No te voy a sanar, porque esa enfermedad que tienes, te vas a acordar, ojo tu orgullo.
Uno dice, el apóstol Pablo, pero estuvo 14 años después de conocer al Señor Jesús en la sombra. Y tuvo que aprender a humillarse, porque era un religioso, con mucho conocimiento. Tuvo un encuentro con el Señor y eso lo transformó, sí, pero lo llevó a apartarse muchos años. Para entonces, un día, ministrando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice, anda a buscarme a Pablo, que ahora lo necesito. Cuando nosotros nos toca estar en ese tiempo de sombra, normalmente cuestionamos a Dios. No entendemos por qué Él obra así, por qué obra así. ¿Por qué no obra? ¿Por qué no hace lo que le pido? Tu palabra dice, y veo cristianos que le tiran la palabra del Señor como reclamándole. Si tu palabra dice, más vale que lo hagas. Aparte, esa es la posición, ¿no? Tu palabra lo dice. Tú lo verás, no me digas. Lee un poquito antes. Entonces cuando Herodes dice, le hacía muchas preguntas y le preguntaba con muchas palabras. ¿Qué preguntaría Herodes? Porque a Pilato le contestó. Así hay que leer la Biblia. Preguntándose, cuestionándose, observándose. Fácil leer la Biblia y aprenderla de memoria, como los religiosos. Pero, ¿qué le habrá preguntado Herodes a Jesús? ¿Se animan a investigar? A ver, díganme, ¿qué pueden haberle preguntado? Pueden hablar. ¿Qué le habrá preguntado Herodes? Se alegró de verlo porque hacía muchos milagros. ¿Qué le habrá preguntado? Bien, ¿otra pregunta? Y Jesús sigue en silencio. ¿Era cierto o no? Sí. ¿Qué más? Hay que usar la mente. Hay que usar la mente. ¿Qué cosas le habrá preguntado? ¿Qué? Muy importante. Estaba hablando con un hombre poderoso. Herodes era un hombre poderoso. ¿De dónde sacás ese poder? Porque a mí me interesa. ¿Qué más? ¿Qué más le preguntarían ustedes a Jesús? ¿Ustedes reyes o reinas? Y Jesús que viene atado, maniatado, yo que sé, como un reo. ¿Qué más le preguntarían? Yo me puse a hacer preguntas. Y me puse a preguntarle cosas. Y terminé quebrantado yo. Por el conocimiento que tengo de él. Pero Herodes no sabía quién era. Y me di cuenta que yo muchas veces me convierto en un Herodes cuando creo que tengo cierto poder sobre ciertas cosas. Y Jesús me dice, todo es mío. Su palabra me dice, todo es mío. ¿Qué poder tienes? Un poder de administrar. Y si no lo haces bien, entonces estás pecando. Tienes que administrar tu tiempo, tienes que administrar el dinero que te doy, tienes que administrar tus bienes, tienes que administrar, porque todo me pertenece. ¿Qué es tuyo? Ni siquiera nuestros conocimientos. Así que le preguntó, dice, pero Jesús nada respondió. No dice que se enojó Herodes, ¿no? Dice en la versión Reina Valera que se enojó. ¿Vale? No se enojó. Si a nosotros le preguntamos algo a alguien y no nos contesta, ¿no nos enojamos? Me está faltando el respeto. Te estoy preguntando, contestame y va a sonreír. Sin embargo, no dice que se enojó. Entonces Herodes con sus soldados, después de menospreciarlo y ridiculizarlo. ¿Alguno de ustedes ha sido menospreciado y ridiculizado delante de alguna autoridad del gobierno? Si les pasara, ¿cómo se sentirían? ¿Cómo se sentiría que los jefes de tu trabajo te ridiculicen delante de los demás compañeros? No sería nada agradable. Jesús guardó silencio. Él es nuestro ejemplo en todo. Cuando Jesús guarda silencio, tú debes guardar silencio. Deja que el mundo opine. No, porque hay que arreglar sus argumentos con la palabra y no sé qué. Cállate la boca. Dice, el apóstol dice, no entren en malas palabras. Cierra la boca. Cierra la boca. Corrige al necio, te va a odiar. ¿Qué vas a corregir un necio? Sí, la justicia de Dios tiene que estar siempre. Pero hay momentos en que hay que callarse, como hizo Jesús.
Entonces, este hombre, la motivación que tenía real era que Jesús mostrara su poder. Dígame si no pasa eso hoy. La iglesia está hablando que si no hay hablar en lengua, que si no hay manifestaciones del Espíritu, que si no hay sanidades y prodigios, entonces la iglesia no tiene el Espíritu de Dios. ¡Fra! Yo he entrado a iglesias muy pequeñas que cantan diferente a nosotros, que opinan diferente a nosotros y que oran diferente a nosotros. Sin embargo, he sentido palpable la presencia de Dios en unos pocos. Una iglesia chiquitita, con poca doctrina, pero que aman a Dios. Cuanto más conocemos de su palabra, debemos tener cuidado. ¿Qué te motiva a seguir conociendo más? ¿Cuál es la motivación real? Ustedes me siguen porque les doy de comer, le dijo Jesús a la gente. ¿Por qué tú sigues a Jesús? ¿Te preguntaste alguna vez? Bueno, porque soy salvo. No digas disparate. Eso no es una contestación inteligente. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna. No me digan, explícamelo en castellano. ¿Por qué siguen a Jesús? Si es todo sufrimiento. ¿Por qué seguimos a Jesús? Si lo que vamos a terminar es en la cruz. ¿Por qué sigo a Jesús y me dice, negate a vos mismo? ¿Por qué seguís a Jesús? Él me da paz. Mentira, mira tu cara. Él me llena de gozo, tenés la cara por acá. ¿Por qué seguís a Jesús? Hoy estoy al revés, en vez de ser pastor me convierto. ¿Por qué siguen a Jesús? ¿Qué te motiva a seguir a Jesús? Porque Él me dijo que siempre va a estar conmigo. ¿No me digas, ¿le creíste? ¿Estás seguro? Les voy a dar un minuto para que ustedes escriban en sus papeles lo que están escribiendo. Escriban el motivo por el cual siguen a Jesús, por el cual siguen su palabra. Conocimiento, poder. Hay tantas cosas que uno puede tener inconscientemente, que me solucionen los problemas, que me ayude y cambie a mi esposa o me cambie a mí, que me ayude porque mi hijo capaz que está ahí al borde de que caer en quién sabe qué. ¿Por qué sigues a Jesús? Porque mi papá lo hacía, entonces yo sigo el árbol. Hay un viejo dicho que dice, ¿por qué haces lo que haces? O en una camiseta, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué sigues a Jesús? Es una pregunta de cada día. ¿Por qué sigo a Jesús? Alguno me puede decir, porque lo amo. ¿En serio? ¿En serio amás a alguien que te está diciendo, negate a vos mismo, toma tu cruz, seguime? ¿A dónde? A la cruz. Aquel que te está diciendo, amá a aquellos que te odian. Ese es Jesús. ¿Por qué lo seguís? ¿Porque te da de comer? ¿Porque te llena de bendiciones? ¿Porque te da paz? ¿Porque te da gozo? Eso es todo egoísta lo que acabo de nombrar. Porque me da. Y Jesús dice, ¿querés ser hijo? ¿Querés ser discípulo? Porque el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser discípulo. No es digno. Y es una palabra fuerte. ¿Querés seguir agarrado al mundo? No sos digno de ser mi discípulo. Así lo dice. ¿Por qué lo seguís? ¿Acaso no has puesto tu mano en el arado, mirar, comenzar a arar y mirar hacia atrás, cosas que te atan del pasado? Y Jesús te dice, no sos digno, mira hacia adelante. ¿Cuáles son las palabras tan amables de Jesús que te hacen seguirlo? Si yo soy inconverso y te hago estas preguntas, ¿qué me puedes contestar? Somos cristianos, no tarados. Un cristiano tiene que saber
conceptualmente y en la palabra de Dios en qué cree, cómo cree, quién cree y por qué cree. Si no, mañana cualquiera viene con una nueva doctrina y tú te vas detrás de cualquier cosa. Esto soy, esto es Dios, este soy yo. Eso es humildad. Debemos ser cristianos en este tiempo más que nunca, que conocen la palabra de Dios, que la practican por amor a Dios, no por obligación. Yo cumplo lo que dice tu palabra. Dios no quiere que cumplas nada, Dios quiere que le ames. El primer mandamiento es: amarás a tu Dios con todo. Emociones, almas, sentimientos, con todo. Ama a tu Dios. Entonces, si tú amas a alguien, tú te entregas a ese alguien. Tú te preocupas por ese alguien. Tu pensamiento es para ese alguien. ¿Alguno estuvo enamorado alguna vez? No levanten la mano, capaz que alguno está esperando que la esposa esperando que el esposo levante la mano. La levanta. Si tú estás enamorado de alguien, tú estás pensando en ese alguien, viviendo para ese alguien, haciéndole capaz que algún poemita para ese alguien, los que tocan música o una canción, porque lo amas, porque la amas. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. No cumpla sus mandamientos. Ámalo. Ámalo. Entonces, cuando alguien te pregunte, ¿por qué sigues a Jesús? Porque lo amo. Porque no hay nadie en la tierra que me ame por lo que soy. Todos los que estás viendo te van a amar por lo que haces, pero Dios te ama por lo que eres, hijo. Claro que es incomprensible, pero te amo por lo que eres. Porque hay algunos que dicen: ¡ay, Señor, pequé de vuelta, Señor! Nunca voy a ser bueno, Señor. Es cierto. Nada bueno proviene del hombre. Es cierto, no dice su palabra, pero sigue siendo hijo. Yo nunca vi a mi hijo, a Rodrigo, que un día se haya equivocado y haya dicho: no soy digno de ser llamado hijo de José y Alicia. ¿Qué decir, Rodrigo? ¿Por qué? Porque pequé contra ustedes, oh padres. Le hubiera llamado psicólogo, hubiera hablado por él, te reprendo. Como hijo, le decía: me equivoqué, perdónenme. Y como papá le decimos: claro que te perdonamos, hijo. Levanta la cabeza y sigue adelante. Eso hace Dios. Pero ¿cuál es la motivación real por la que tú vienes a Él? ¿Qué espera que te dé? Hoy en la iglesia se ha transformado en un almacén. Repudio el almacén espiritual. Venía a buscar la bendición. Un disparate, no está escrito en su palabra. En ninguna iglesia hay bendición. La bendición la da el Señor Jesús a aquellos que hacen su voluntad. Sí, porque el pastor puso su mano sobre mí y yo caí para atrás. Y sentí también la presencia de Dios. Me sentí en la gloria. ¿Y después qué pasó? Bueno, después sigo igual. Ah, mira. ¡Qué linda emoción tuviste! Un encuentro con la mano del pastor, que te caíste, te sentiste en la gloria, y no transformó nada en tu vida. Pues no te encontraste con Jesús. Porque si te encontraste con Jesús, o terminás llorando, o terminás: gracias, Señor, postrado a sus pies. Esa es la realidad. Porque Él te va a mostrar tu verdadera realidad. ¿Cuáles son la motivación que tú tenés por seguirme a mí? Te puede preguntar el Señor Jesús. ¿Por qué me sigues? Pedro dijo: no encontramos a nadie que tenga palabras de vida eterna. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le contestó? Bienaventurado eres porque... ¿Alguno lee la Biblia? ¿Qué le contestó Jesús? Cuando ¿ustedes quién dice que soy? Ahí voy a orientarlos un tipo de pasión. ¿Ustedes quién dice que soy? Ah, uno es Elías, otro... ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Qué le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le contestó Jesús? Feliz, muy feliz eres, Pedro. ¿Por qué? Si no, ni siquiera era de Pedro. El Espíritu Santo le reveló a Pedro y Pedro largó: tú eres el Hijo de Dios. ¿Pedro creía que era el Hijo de Dios? No, porque tiempo después se asustó y lo negó. Cuando vino el Espíritu Santo, ahí sí Pedro se transformó en otra persona, en aquello que realmente amaba, porque Pedro amaba a Jesús, es cierto. Por eso se dolió de haberlo fallado. Pedro amaba a Jesús. El ministerio del Señor Jesús no fue 3 años de continuo.
Y según libros seculares, Jesús vivió en la casa de Pedro, en Capernaum. Jesús vivió en la casa de Pedro, según libros, no según la Biblia. Estoy diciendo. Entonces, Pedro amaba a Jesús. ¿Quién sacaría una espada jugándosela por Cristo y le corta la oreja al centurión? ¿Quién lo haría? Los demás huyeron. Pedro sacó la espada y le cortó la oreja, sabiendo que se la jugaba. Impulsivo, pero amaba a Jesús. Hoy hay muchos cristianos que actúan como Pedro y son criticados, pero aman a Jesús. Capaz que no cantan como nosotros nos imaginamos, pero aman a Jesús. Capaz que no tienen todo el conocimiento de la Biblia que nosotros tenemos, pero aman a Jesús. ¿Tú amas a Jesús? Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Decirle te amo a un hombre en ese entonces era complicado. Señor, tú sabes que te amo. Delante de los demás. Silencio. Pedro, sí, maestro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Dale de comer a mis corderos. Apacienta, dale de comer. Pedro, ¿me amas más que a estos? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Entonces, el mundo va a hacer contigo, si tú amas a Cristo, va a hacer contigo lo que hicieron con Jesús. Te van a menospreciar, te van a ridiculizar, te van a vestir con ropas que no te convienen. Van a hacer todo lo que hicieron con Jesús. Y después, todos aquellos que tienen gran conocimiento de la literatura bíblica van a señalarte, siendo tú eres un incircunciso. Que el Señor te guarde de tus concupiscencias. Y el Señor viene y dice, ¿sabes qué? Tú que me amas y sabes quién soy y sabes quién eres, vengo a ti y a ti te voy a bendecir, porque estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces yo te voy a añadir, no a bendecir, a añadir lo que tú necesitas. Y Él te da lo que tú necesitas. Pero al otro, ¿quién le da? Díganme cuántos de ustedes hoy viven en tierra seca. ¿Cuántos de cristianos hoy no tienen paz, no tienen gozo, no tienen una vida victoriosa? Viven quejándose. Díganme cuántos. ¿Y te llamas cristiano? ¿Sigues a tus emociones o sigues a Cristo? ¿Sigues a tus emociones y a tus formas y a tus estructuras o a Cristo? Porque Cristo te va a cambiar todas tus estructuras. Yo fui enseñado en la palabra de determinada manera. Y cuando me encuentro con el Señor y comienza a hacer una transformación, hay estructuras que se mantuvieron, pero otras tuvieron que derribarse para ensanchar, porque si esto no cambia, tu vida no cambia. Con lo que alimentas tu mente es lo que tú vas a hacer. Entonces hay tantos cristianos que hoy se paran como Herodes y que Jesús venga y te haga el milagrito porque tú estás orando por eso. No me digas. Él es el soberano, no tú. Él no va a hacer lo que tú quieras. Aunque hoy los padres hacen lo que los niños quieren y por eso no tenemos hijos sanos. Los niños hoy, los padres no les enseñan la palabra no porque me hacen un berrinche. Y cuando nosotros les enseñamos, sí, hay que enseñarles la palabra no a los hijos, hay que disciplinar a los hijos. Ah, no, pobrecito, pobrecito, lo estás tratando como un bastardo, como alguien que no sería tu hijo, eso dice la Biblia. Tú no disciplinas a tus hijos, ellos crecen en la inseguridad total. Sin embargo, como cristianos, hoy vemos que los padres, los hijos gobiernan a los padres. Y tú me dices, y te pregunto nuevamente, ¿qué te motiva a seguir a Jesús? Porque Jesús te va a decir, eso está mal. Si él no aprende lo que es la autoridad humana, ¿cómo va a aprender a amarme a mí, que soy autoridad espiritual? Si el hijo no respeta a los padres que ve, ¿cómo va a respetar a Dios que no ve? Bla, bla. Hoy los jóvenes cantan, y yo los veo, y cantan, y adoran. Rasca un poquito. ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay adentro de los jóvenes cristianos uruguayos? Rasca un poquito. ¿Hay palabra de Dios? ¿Aman a Dios o se sienten en la gloria por momentos? Y después llegan a casa y deshonran a los padres.
¿Qué cristiano me vas a decir que eres? Cristiano se empieza en casa y después se traslada a la iglesia. Cristiano es adoración, es que vengo a este lugar a adorar, pero vengo en adoración, vengo diciendo, Señor, gracias. Señor, tú has sido bueno. Tú has sido bueno, como hablamos con Fernando y Andrea. Señor, tú has sido bueno, sanaste a Ignacio. Él tenía un foco de epilepsia, hoy no sale el foco, no está más. Dios lo sanó, está sano. Wow, gracias, Señor. Voy a ir a ese lugar, pero para contarle a todos que tú sanaste, que tú hiciste un milagro. Mas no te sigo por eso. Porque si seguimos a Jesús por los milagros, cuando esto se acabe, se acabó tu fe, se acabó tu amor al Señor. Cuando se te acabe la emoción de la canción, ¿dónde queda tu fe? Cuando venga un hermano, o otro hermano, o otra iglesia, y te haga la guerra por lo que estás haciendo, o te menosprecien, gente con más autoridad espiritual, y te menosprecien, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a esconder en la cueva? ¿O vas a decir, Señor, sigo siendo tu hijo? Lo que me estás diciendo, tengo que ver si es cierto. Examínenlo todo, retengan lo bueno. ¿Qué hacemos nosotros? ¿En qué usamos nuestra mente? Como Herodes, que Jesús haga lo que yo le estoy pidiendo. Que transforme la vida de mis hijos, y tus hijos te ven a vos decir cualquier disparate. Nunca lo va a transformar, porque lo va a hacer a través de sus hijos, o sea, a través de nosotros. Si vos decís, Señor, te pido por mis compañeros de trabajo, y tus compañeros de trabajo te ven hablando, haciendo chistes verdes, comportándote como uno más, no digas al Señor, Señor, transfórmalos. Porque si yo te voy a decir, primero quiero tratar contigo. ¿De dónde sale toda esa basura que estás hablando? Ser cristiano, hermanos, es hermoso, pero tiene que tener la motivación correcta. ¿Qué me motiva a seguir a Jesús? Si Jesús me llama hoy y me dice, vení, te necesito para ser discípulos a las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le vas a tener que enseñar todo lo que está escrito en mi palabra, enseñar. Y más adelante dice, procura con diligencia, con esfuerzo, con esmero, presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, una persona íntegra, que traza bien la palabra de verdad, no que arranca un versículo para quedar bien con la gente, o que de un versículo saca todo un sermón y habla de un versículo, y no del contexto del versículo. O preparamos la célula según lo que Internet nos dice y no según lo que el Señor nos dice que debemos preparar. ¿Qué está pasando con los cristianos de hoy? ¿Qué está pasando con esta iglesia en específico? Porque hoy Jesús te dice, ¿por qué me sigues? ¿Está mal decirle, Señor, te sigo porque estoy necesitando un milagro? No, no está mal. Sería genial que se lo dijeras. Sería genial que confesaras, Señor, ¿sabes por qué te sigo? Porque solo tú puedes hacer el milagro. ¡Wow! Ahí hay un pobre espiritual. Hay alguien que dice, Señor, yo no puedo, pero sé que tú puedes. Señor, mira, seguí caminando, pero yo sé que si toco tan solo tu ropa, me sano. Eso hizo la mujer. ¿De dónde era la mujer? ¿Era cristiana? ¿Era parte del pueblo de Israel? No. Sirofenicia. ¿Qué le dijo Jesús? Se da vuelta. Todo el mundo tocándolo, se da vuelta. ¡Alguien me tocó! ¡Ah! ¿Qué decís? Jesús, te copiaste. ¿Cómo alguien te tocó? Te venimos apretando. Alguien me tocó con fe. Alguien me tocó que creía en mí, que sabe quién soy. ¿Qué le dijo a la mujer? Cuando se da vuelta y la mujer queda... ¿Se acuerdan qué le dijo? Antes. No, pero antes. ¿Qué le dijo antes? Se da vuelta y dice, ¿tu fe te ha salvado? No, no fue así. No, la mujer dijo, pero ¿qué le dijo Jesús? Vamos a tener que leer. ¿Está en la Biblia? Búsquenlo, por favor. Jesús se da vuelta y habla con ella. ¿Qué le dice?
le dice Jesús cuando la mujer toca el libro? Ella sabía que si solo le tocaba la punta de los vestidos de él, ya se iba a curar. Sí, lo tenemos clarísimo. Pero Jesús se detiene y ¿qué le dice a la mujer? Se detiene y la mira. Imagínense la mujer, Jesús dándose vuelta y dice: ¿quién me tocó? Se da vuelta y la mira a la mujer. El tembleque de la mujer ha sido terrible. ¿Qué le dice a Jesús? Por tu fe has sido sana. Dice ahí, está escrito. ¿Qué le dijo? ¿Dónde está escrito? Decímelo. A ver. Ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Mateo 9, ¿cuánto? 22. Bien. Hay un detalle ahí en el ten ánimo que si nos estamos comiendo. Vayan a Mateo 9, 22. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y agarró el borde de su manto, porque decía dentro de sí, miren el diálogo interno: si solo agarro su manto, seré sanada. Diálogo interno. Jesús entonces, volviéndose, la miró y le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado, salvado. ¿De qué? Cuando leemos la palabra de Dios tenemos que preguntarnos, tenemos que investigar, tenemos que cuestionar. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ten ánimo, hija. Ese hija me parte el medio, porque es alguien que cree en el Señor Jesucristo. Esa era la cristiana. Sin embargo, no entraría hoy a la iglesia, porque tenemos que cumplir ciertos ritos, ciertas formas. Esta mujer en el medio del camino sabía quién era Jesús y quería ese contacto. Pues, Él me puede sanar, buscó el milagro, claro que sí. Pero ¿por qué Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado? ¿Qué le dijo a la mujer que vino por detrás y rompió el vaso del alabastro? ¿Qué le contestó? Le dijo al fariseo: Simón, yo entré a tu casa, no me lavaste los pies, no me diste un beso. Pero esta mujer, díganme qué fue lo que hizo. ¿Qué hizo? Ungió mis pies y ¿qué más? Bien, ¿y qué le dijo a la mujer? Deja de hablar con él y mira a la mujer que estaba detrás de él. ¿Qué le dice? ¿Y qué más? Cuando ella le dice: tus pecados te son perdonados, ¿por qué si ella no confesó nada? Y nosotros decimos: si no confesas tu pecado, yo no te perdono. ¿Por qué? Si ella no hizo la oración de fe que nosotros predicamos, que no está en la Biblia. Si crees en el Señor, lo confesás con tu boca, crees en tu corazón que Cristo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Vos tenés idea si alguien cree en su corazón? ¿Sabés cómo es la manera de comprobarlo? Por los frutos. ¿Cuánta gente puede ser como esa mujer que vino y rompió lo más caro que había juntado para Jesús? Nadie es merecedor de lo mejor que yo tengo, sino solo Jesús. Mujer, tu fe, ¿qué fe? ¿Acaso esa mujer fue buscando un milagro? No. ¿Fue buscando que Jesús le diera algo? No. Esa mujer tenía una carga encima y fue a llorar con aquel que tan solo podía decirle: yo sé que tú amas a aquellos que se acercan a ti quebrantados. Tenía más conocimiento de la palabra que los religiosos. Ese es Jesús. Aquel que nosotros menospreciamos, Jesús lo está mirando con cariño, porque yo conozco la palabra. Jesús te dice: pero tú no la practicas, tú no me amas. ¿Quiénes son los que aman? Jesús lo dijo. ¿Quiénes son los que me aman? Los que guardan mi palabra. ¿Qué dice? ¿Qué dijeron? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Venir a este lugar no te va a enriquecer si tú tienes la motivación equivocada. Si buscas el milagro de Dios,
y crees que Dios puede, es el único que puede ser que ese milagro lo recibas. Yo no te puedo dar la veracidad de que sea un hecho. Pero sí te puedo decir que si tú te acercas al Señor con un corazón quebrantado, diciendo, Señor, yo no puedo, pero sé que tú puedes, ahí vas a tener bien cerquita su presencia. Pero no con la motivación equivocada. Señor, dame paz. Señor, lléname de gozo, Señor. No. ¿Por qué? Díganme por qué Dios tiene que hacer lo que le pedimos. Pidan y recibirán. ¿Cuándo? Pidan todo lo que quieran. Dice, mi Padre se los dará. ¿Cuándo? Hay una condición antes. Si lo amamos. Si lo amamos, entonces podemos pedir y Él nos dará todo. ¿Por qué nos dará todo? Porque lo que vamos a pedir no va a ser egoísta. Va a ser de acuerdo como Él le pediría al Padre. ¿Qué clase de cristianos estamos siendo? Si el Señor te pregunta hoy, ¿por qué me sigues? Se da vuelta y te mira y dice, ¿tú por qué me sigues? Porque aquel a que Jesús le dijo, sígueme, Él le dijo, pará, primero déjame entregar a mi Padre. Y le dijo, sígueme. Y otro que no le dijo, sígueme, Señor, te seguiré. ¿Qué le dijo Jesús? A que se presentó y le dijo, te seguiré, Señor. ¿Qué le dijo? Las zorras tienen cueva, los pájaros tienen nido, yo no tengo donde apoyar la cabeza. No le dijo sí o no. Le dijo, esta es la realidad que vas a vivir. ¿Estás seguro? ¿Querés seguirme? ¿O querés ser parte de la iglesia y sentirte bien? Porque la necesidad de pertenencia la tenemos todos. Una iglesia, un club, lo que quieras. Una iglesia, un club, o lo que quieras. La tenemos todos. El tema es, ¿por qué querés seguir a Jesús? ¿Qué te ofrece que tú le quieres seguir? Si lo que veo en la Biblia es que nos ofrece sufrimiento en esta tierra. En el mundo tendrán aflicción. Qué lindo seguirte, Señor, seguro. Si yo quiero pasar bien la vida, tener buenas vacaciones, ir yo qué sé, allá al norte, a Puerto Rico, República Dominicana, un lugar lindo de esos que todo el año verano. Quiero pasar bien, Señor. Tú me hiciste para ser bendito en esta tierra próspero. Tú me hiciste para vivir la vida en abundancia. Y saco versículos de aquí y de allá y me engaño. ¿Para eso ser cristiano? Te equivocas. Ser cristiano es morir con Cristo. Y eso significa que nos va a mostrar áreas de nuestra vida que nos va a doler. Después hablamos. Nos va a doler. Significa que nos va a mostrar áreas de nuestra vida que nos va a doler. ¿Qué hacemos nosotros? Tuya. Esto es para vos. No me digas. Cada vez que levantes tu dedo para señalar a alguien, 3 te están señalando a vos. Y 1 para mí. Cada vez que levantes tu dedo para señalar a alguien, vas a escuchar su voz que dice, no juzgues. Hey, ¿qué estás haciendo? Cada vez que no perdones y te escondas y guardas rencor, su palabra dice, no te puedo perdonar, ni siquiera me pidas perdón. Perdona a tu hermano y después yo te perdono. Padre, perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. De la misma manera. Yo perdono con misericordia, pues su misericordia es sobre mí. No perdono, no me perdona. Pero esa parte no es para nosotros. Porque nosotros queremos pasarla bien. Queremos sentir bien. Eso no es ser cristiano. ¿Por qué sigues a Jesús? Yo me lo tuve que preguntar. Sabemos que no hay nadie como Él. Sabemos que no hay nadie que nos ame como Él nos ama. Sabemos todas las cosas. Sabemos. ¿Cuánto hace que no te quebrantas delante de su presencia? ¿Cuánto hace que no ves tu propia realidad y miras la realidad del Señor glorificado? Y cuando tú te miras, dices, wow, y me amas a mí. A mí, porque solo vos me conocés cuando nadie me ve. Y me amas igual. Si me amas a mí cuando nadie me ve, ¿por qué no amar al que yo no quiero saber nada? Claro que lo ama igual. Y me dice, ¿querés seguirme? Claro, Señor, que quiero seguir. Bueno, anda a ese que vos tenés problemas
y tender el puente y solucionar esa situación. Ah, no yo al decirlo, no, yo tengo razón. Entonces nada más, seguir lo tuyo, sin mi presencia. Un hijo de Dios muestra frutos que es hijo de Dios. No hay frutos, no eres hijo. Eres un religioso más. Tienes conocimiento, tienes seminario, sabes lo que dice la Biblia, pero no practicas nada. Y cuando alguien te ve a ti, dice, wow, prefiero no ser cristiano sino ser como este. Una vez, está escrito en un libro, un joven que de niño fue criado en la iglesia, de joven se rebeló. ¿Por qué? Porque veía en la casa discusiones, problemas. El padre era fanático de un cuadro de fútbol del lugar donde estaba. Tan fanático que había domingos que no iba, por más que tenía un ministerio en la iglesia, no iba porque ese día jugaba. Esto sucede mucho en Argentina. Ese día jugaba su cuadro. Había que ir a verlo. Este joven se rebeló y en uno de los libros que escribió después de grande, que obviamente volvió al Señor, escribió que él veía a sus padres en su casa y no había nada de cristianos en la casa, para resumirlo. Pero llegaba a la iglesia y lo escuchaba hablar. Y él escribe, ¿no? Oh, Padre amado, no sé qué, como ¿no? Y este niño decía, no entiendo. Primero cambia la voz, oh, Padre amado. Y después habla de que está gozoso. Nunca lo vi gozoso. Siempre lo vi rezongando. Siempre lo vi maltratando y mamá maltratándolo a él. ¿De qué gozo me habla? Cuando llegó en la adolescencia, este joven se fue de la casa. Obviamente, después de todo lo que vivió, el Señor tuvo misericordia, como hijo pródigo lo trajo otra vez. Y fue y restauró la relación con sus padres y le contó a sus padres, antes de escribir el libro, ustedes me fallutearon toda mi niñez. ¿Cómo, hijo? Claro que sí. Si vos ibas a la iglesia y decías, oh, Padre amado, te amamos, cuánto gozo, tú nos revelas cada día, nos das a nuestro corazón. Y me estabas mintiendo, porque yo nunca vi eso que vos predicaste de niño, nunca lo vi en casa. En casa vi problemas, discusiones, se agredían el uno al otro. ¿De qué amor me hablas? Eso me llevó a apartarme. Hoy vengo a Cristo y Él me dice restaurar la relación con tus padres, porque aunque estén equivocados tenés que honrarlos igual. Mira a tus hijos que están viendo. Si tus hijos te preguntan, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Qué le vas a contestar? Sin palabras religiosas. ¿Por qué sigues a Jesús? Bueno, lo que pasa es que Él me dio propósito de vida. Sí, sí, porque ahora estudié y ahora tengo un título profesional. No, qué bueno. Mirá, es universitario el Señor Jesús. ¿Por qué sigues a Jesús? Porque de acuerdo a lo que tú contestes, es para que confieses o para que te vayas a ver. Desde muy chico me gustó escribir canciones para Él y cantarle cosas que veía. A veces las letras no eran publicadas porque eran impublicables por las cosas que yo decía en las letras, pero quedaban allí escritas y yo se las cantaba en ese momento. Cuando en mi adolescencia me comencé a hacer preguntas, en las canciones yo escribía las preguntas y se las decía. Y esas preguntas eran una falta de respeto, se consideraría hoy. ¿De qué evangelio me hablas? Una de las canciones. ¿De qué evangelio me hablas? Si yo no te vivo. Yo canto para vos y no sé quién sos. Esa era la canción. Yo quiero conocerte, realmente quiero conocerte. Basta de pavadas, decía algo así, ¿no? Imagínense adolescente. Basta de pavadas y estructuras y religiosidad. Quiero conocerte a vos. Y un día me llevó a conocerlo. En realidad, conocerme yo. A ver mi realidad y a ver su realidad. Y aún así, me ama. Es impresionante. Entonces, si tú amas al Señor, no te crucifiques tú,
Él va a completar su obra en ti. No eres tan horrible, no eres tan espantoso, eres hijo, eres hija. Y como tal te ama. ¿Por qué mi hijo es mi hijo? A ver, cuénteme, no digan la acción que tuve que hacer con mi esposa, pero ¿por qué mi hijo es mi hijo? Tiene mis genes, tiene los genes de mi esposa. Juntos lo hicimos. Díganme si no es así, Dios contigo. Tú eres una nueva criatura, ¿lo vieron? Ahora, el que está en Cristo es nueva criatura, el que está, el que convive, el que está con Él siempre. Entonces Él te va mostrando, ¡epa! Esto pertenece al pasado. ¡Wow! Lo confieso y me aparto. Porque feliz el hombre o la mujer que confiesa y se aparta. Eso es arrepentimiento. Es elegir, es decidir agradar a Dios. Y se va a ir llenando tu fuente cada día más de su presencia. Te vas a encontrar hablando como Él, caminando como Él, yendo a la gente que Él iría. Por eso vas a ser criticado o criticada. Te vas a encontrar haciendo lo que Él haría hoy. Ese es un cristiano. Oramos.